Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy es martes 14 de diciembre y estamos dando inicio a la clase de diseño sismo resistente de estructuras de acero. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante referido al diseño de las uniones simples, ¿correcto? Vale decir que estos temas estamos haciendo a modo de repaso, en vista que ustedes ya han visto, digamos, una primera parte de esto cuando llevaron estructuras de acero, ¿no? Con el ingeniero Kuzma, me parece, ¿no? Entonces, pues, en lo referido al diseño de uniones simples, podemos decir que los miembros que constituyen una estructura de acero se van a unir, ¿no? Los diferentes miembros, ¿no? Se van a unir justamente para que trabajen en conjunto. ¿De qué miembros estamos hablando? Pues estamos hablando de miembros columnas, miembros vigas, arriostramientos, ¿no? Entonces, y estos se van a tener que unir. Se conectan entre sí en uno o varios de los 4 métodos que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, ¿a través de qué? De pernos, remaches, soldaduras o pasadores, ¿no? En la estructura de acero no se suele usar uniones pegadas. ¿Por qué? Pues porque el acero no es buen material que trabaje, ¿no? Lo que sí se usa en el aluminio. En el aluminio sí se puede pegar en la práctica, ¿no? Las perfiles de aluminio y sí va a resistir bien. Estas uniones, ¿no? Que se realizan o conexiones, como también se dice, se pueden realizar en el taller justamente para armar una estructura y llevarla a la obra, pero también se pueden hacer en obra, pues se llevan hacia, digamos, se transportan las piezas y en obra se ensamblan, ¿no? Esto es en lo que respecta al diseño de este tipo de uniones. Si las piezas son muy grandes para transportar, pues se va a requerir también transportar en segmentos y en obra, pues las piezas de elementos de acero se tienen que unir, ¿correcto? Entonces, vamos a hablar justamente de este tema y para decir lo siguiente, ¿no? Aquí ya, aunque les he adelantado, vamos a hablar pues que los miembros componentes de una estructura de acero se unen para trabajar en conjunto, ¿no? Tenemos pues que estos miembros van a ser mediante estas conexiones, se va a producir a través de pernos, remaches, soldaduras o pasadores. Ya habíamos había explicado que estas uniones se van a producir en el taller para armar las piezas de la estructura o también en obra. Uniones remachadas. Pues las uniones remachadas, ustedes pueden observar que una unión remachada que aparece ahí, ¿no? En la pizarra, pues estas uniones remachadas fueron en realidad hace muchos años el método generalmente aceptado en la conexión de elementos de acero, ¿sí? Entonces, espérense que está habiendo. A ver, de casualidad ustedes están escuchando ladridos de perros. Sí, bueno, bueno, disculpen lo que sucede, que me encuentro en mi casa en Perú y vivo frente a un parque y en la mañanita la gente tiene la costumbre de sacar a sus perros a pasear. Entonces, ahí enfrente, yo justamente en la habitación donde estoy, doy directamente a un parque, ¿no? Entonces me disculparán, pero ya no es culpa, ¿ya? Entonces, uniones, estábamos hablando de las uniones remachadas, ¿no? Entonces decíamos que por muchos años estas uniones fueron un método generalmente aceptado en las conexiones para estos elementos de acero, ¿no? ¿Cuál era la gran ventaja de estas uniones? Que permitían hacer
unas importantes uniones rígidas, como ustedes pueden ver ahí en la foto, ¿no? En la foto que está ahí. Lo que no se logra, esta unión tan rígida no se logra con una unión normal, pero digamos, desde mediados del siglo XX, el uso de remaches pasó a la historia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque generalmente es un proceso bastante engorroso, se requiere de mucho, de unos equipos, ¿no? Y bueno, vamos a decir que la instalación era costosa, ¿no? Y también era demorada, ¿no? A ver, los remaches son elementos de sección transversal circular de acero dúctil y tienen una cabeza en cada extremo, ¿no? O sea, como ustedes pueden observar aquí, aquí está una de las cabezas y la otra pues está del otro lado, ¿no? Aquí también está lo que ya les estaba explicando, les adelanté, pues que permiten realizar juntas rígidas, uniones rígidas o conexiones rígidas, como se le quiera llamar. Lo que no se logra con pernos de resistencia normal, ¿sí? Sin embargo, su uso declinó con el desarrollo de la soldadura y los pernos de alta resistencia, ¿sí? ¿Ya? Obviamente, la ventaja pues, que tenía el usar, era minorar los tiempos de ensamblaje de las estructuras, ¿no? Con la consecutiva también reducción de costos, ¿no? Y bueno, bueno, y eso dio lugar a que pues, a que ya se opte por otro tipo de uniones más modernas. Aquí estaba la cabeza, ¿no? La cabeza que les comentaba, ¿no? La cabeza aquí, la cabeza, y aquí estaba el remache, pues es todo esto, ¿no? Aquí pues acá dice que lo que ya les había comentado, por su instalación, que era complicada, y también por la inconveniencia de utilizarlo en campo, ¿no? Las uniones empernadas. Vamos a hablar ahora de las uniones empernadas. Bueno, vale decir que para terminar, antes de alguna idea que se me escapa del tema de los remaches, es que hoy en día ya su uso es muy reducido. Digamos que si bien es cierto, no se presenta la metodología de diseño de este tipo de unión, pero vamos a decir que es similar al diseño, a la metodología empleada en el diseño de uniones empernadas. O sea que si ustedes quieren diseñar con remaches, es el mismo tipo de metodología de diseño, pero digamos ya no vale la pena pues el enseñar, porque eso ya, no, como digo, ya ha quedado en desuso, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, las uniones empernadas, ¿no? En realidad, este tipo de uniones son las más económicas que las soldadas en campo, ¿no? Puesto que si nos ponemos a comparar, ¿no? Este tipo de uniones. Los pernos son piezas que constan de un vástago roscado en la parte de su longitud y una cabeza hexagonal, ¿no? Recibe una tuerca, ¿no? Entonces, hay dos tipos de este tipo de unión empernadas, ¿no? Están por un lado uniones por aplastamiento y uniones por deslizamiento crítico, ¿no? Son los dos tipos de uniones que se da con este tipo de pernos. Ya vamos a hablar un poco más de esto, pero vamos a decir que de acuerdo a STM, los pernos más utilizados en las juntas estructurales, en las uniones, están incluidos en una de las siguientes
calidades, ¿no? La A307, la A325 y la A490, ¿no? Y bueno, también tenemos que, pues, vamos a decir lo siguiente, ¿no? De la unión de la línea ASTM 307, ¿no? Fijación atornillada de estructuras metálicas. Aquí vamos a ver que este es un perno, ¿no? Tenemos aquí la cabeza, acá está el cuerpo, ¿no? Tenemos aquí una arandela y acá un tornillo, ¿no? Entonces, decimos que estos fijadores o uniones son empleados digamos, esto estaba en inglés y yo lo traduje, ¿no? La página en inglés y algunas cosas, digamos, no están muy bien traducidas, pero igual se las coloqué, ¿ya? Fijadores empleados en uniones, más que fijadores, vamos a decir pernos, ¿no? Pernos, sino que digamos o tornillo, ¿no? No perno, vamos a llamarle, ¿no? Perno, empleado en uniones secundarias y recomendados para el uso de estructuras no sujetas a impactos o vibraciones, ¿no? Como por ejemplo, se puede observar aquí en este tijeral o esta celosía de una cubierta, ¿no? Fabricado en acero de bajo contenido en carbono y sin tratamiento térmico. Eso se refiere al perno, ¿no? Los tornillos también son conocidos como tornillos comunes. También se le llama, efectivamente, esto se llama perno, pero también se le llama tornillo, ¿no? Se aplican principalmente en estructuras ligeras de aplicaciones similares, en la que las fuerzas son estáticas y relativamente bajas. Pueden ser usados en conexiones provisionales. Las tuercas compatibles, esta se llama tuerca, ¿no? Yo había hecho este tornillo, esta de aquí es tuerca, ¿no? Las tuercas compatibles con este fijador, o sea, todo eso se llama fijador Ingeniero, ingeniero sí, Vizconde, dígame. un compañero Jonathan Cruz dice que que le agregue el Zoom porque se le conectó desde el celular. Ok, ya. Jonathan Cruz. Ya, sí, ya, perfecto, ya está. Bueno, no interrumpas tampoco así, ya, que levante la No, mano. señor. Disculpe, señor. Gracias. Las tuercas compatibles con este fijador, o sea, con este perno, son especificadas de acuerdo a STM A563 grado A y las arandelas planas estrechas tipo A, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Ahora tenemos la línea A325, ¿sí? Aquí, digamos, aquí cuando lo van a leer, algunas cosas no van digamos, esta es la línea A325, digo, algunas cosas no van a ser tan traducido, porque como les dije, lo saqué de la página en inglés de ASTM y digamos la página totalmente lo tradujo al castellano, entonces yo vi que estaba bien y lo corté, pero luego ya me la sorpresa de que no lo había traducido tan bien. Entonces dice aquí, fijación follada de estructuras de acero con función estructural, ¿no? Dice, sujetadores de alta resistencia empleados atornillados, conexiones estructurales e indicaron en mayor responsabilidad montes. O sea, esto suena medio raro, ¿no? Es que, digamos, como les dije, lo tradujo mal el traductor. Hay veces cuando la página está en inglés, no sé por qué me lo tradujo a castellano, así, y bueno, ya no pasa nada. Pero la cuestión es de que vamos a decir que este tipo de pernos son de alta resistencia, se fabrica en acero de alta resistencia y se trata térmicamente, ¿ya? También estos pernos A325 ASTM también son diferentes de tornillos ordinarios para tener un mayor tamaño de la cabeza hexagonal llamado pesado. Esto está mal ya. Bueno, y la menor longitud de tornillo. O sea, digamos, ¿qué es diferencia del anterior?
Se diferencia que tiene una mayor longitud y esta tiene una menor longitud, ¿correcto? Y que este es de una mayor resistencia, ¿ya? Las nueces también son compatibles con la llave hexagonal pesada. No, no es nueces, digamos, se refiere a esto, ¿no? A las tuercas, ¿no? Y las arandelas siguen el tipo 1 ASTM F436. Bueno, estas son denominaciones, ¿no? De ASTM, ¿no? De la arandela. La arandela sí es esta cosa de aquí, ¿no? Está como este elemento, ¿no? Y acá es la tuerca, ¿no? Acá le llaman nueces, ¿no? Creo que no se llama, sino como le digo, esto lo tradujo del inglés. Ya. A ver, vamos a hablar de las uniones por aplastamiento, ¿no? Estas uniones también se le denomina uniones a cortante, ¿no? También se le denomina de esa manera, ¿sí? Y son aquellas donde los pernos no se aprietan con un torque especificado, ¿no? Por aquí. ¿Qué significa esto? Pues que aunque se pueda presentar una cierta fricción entre los elementos unidos, esta se desprecia, por lo que se supone que las superficies en contacto de los miembros pueden deslizarse una con respecto de otra, en la medida en que actúan cargas en la dirección de los ejes de tales miembros. Se supone, aquí está también, ¿no? Se supone que las superficies de contacto de los miembros se deslizan una con respecto a otra al actuar cargas en el eje de los miembros, ¿no? Cuando se deslizan las cargas de los miembros, perdón, las caras de los pernos y de las perforaciones entran en contacto. Y aquí va a haber un tema aquí, que es el fenómeno de aplastamiento y cortante en sección transversal del perno, ¿sí? En este caso de uniones por aplastamiento, hay que revisar los siguientes límites, ¿no? Límites que hay que revisar en este tipo de uniones. La tensión en el elemento conectado, ¿no? Esto depende, pues, del espesor y del ancho de los elementos unidos, ¿sí? Luego tenemos aquí en el tema de la tensión o tracción en elemento conectado se va a seguir el procedimiento que hemos estudiado en la clase de diseño de elementos a tracción, ¿verdad? Luego tenemos cortante en los pernos, donde van a haber 3 parámetros por definir: la calidad de cada perno que se va a usar, su diámetro y su cantidad, ¿no? Normalmente nosotros elegimos la calidad y el diámetro y con esos datos, ¿no? Vamos a tablas del fabricante y nosotros podemos definir la cantidad de pernos que vamos a usar, ¿no? Los pernos pueden trabajar en corte simple o en corte doble también, ¿no? Luego, el aplastamiento, porque vamos a evaluar en este caso la resistencia del material de la barra y la resistencia también de los mismos pernos, ¿no? Luego, el desgarramiento, pues aquí es importante que deban cumplirse, digamos, distancias mínimas entre pernos y entre las perforaciones y los bordes del elemento conectado, ¿no? Hay un Castillo Cruz, pero ya el último que acepto, ¿no? Son 7,5. Luego tenemos tensión o tracción y cortante, ¿no? Si hay tracción, además de esfuerzos cortantes en los pernos, debe revisarse la interacción de esfuerzos, ¿no? Acuérdense que del círculo de Moore, ¿no? Entonces, existe, o sea, digamos, los esfuerzos no siempre se dan solos. Puede haber combinación de esfuerzos, ¿no? De tracción en este caso y cortante a la vez, ¿no?
y bloque de cortante. Este fenómeno se va a producir en las conexiones del extremo de las vigas, en donde la aleta superior se destijera, y en situaciones similares, tales como miembros sometidos a tracción y platinas de unión. Ya, bueno, eso lo vamos a ver también más adelante. Hoy ya estoy haciendo una especie de resumen de lo que son estos estados límites, ¿ya? Vamos a hablar de los pernos en tensión o tracción, ¿no? Ya estamos hablando del perno en sí, ¿no? Un perno en tensión tiene una resistencia de diseño igual a ¿qué? A T, ¿no? Que va a ser igual a phi por R sub n, ¿no? Y esto a su vez es igual a phi, ¿sí? Por Fn sub T, ¿ya? Phi por Fn sub T por AB, ¿ya? Por AB. Entonces, tenemos aquí que phi tiene un factor de resistencia igual a 0.75, F sub nt tiene una resistencia nominal a la tensión en megapascales. En la tabla siguiente lo vamos a ver aquí, ya, pero primero, y a sub B es el área nominal del vástago sin roscas en milímetros cuadrados, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar? Que el área crítica a través de la cual se transmite la carga del perno a la tuerca es menor que el área nominal del vástago debido a la presencia de la rosca. La rosca, ustedes saben, pues, que es helicoidal, ¿no? Forma de un helicoide, ¿no? Por lo cual el área efectiva en tensión no se mide en la raíz de la rosca, pero en todo caso sí se ve disminuida por la rosca, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí los distintos tipos. Aquí están los valores. Dice resistencia nominal para pernos y piezas roscadas en megapascales, ¿sí? Y aquí ustedes van a ver la resistencia nominal a tensión, y aquí la resistencia nominal a cortante en conexiones tipo aplastamiento. Pero aquí la tenemos, sobre todo nos vamos a fijar en esta columna que es el F sub nt, ¿sí? Pues en esa tabla se presenta la resistencia de diseño de estos pernos, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que si el perno es un perno A307 de los que habíamos hablado, la resistencia del perno es de 310 megapascales, F sub n, ¿sí? Luego, si el perno es del grupo A, que es de tipo A325, que es los pernos que hemos estado viendo, pero con rocas incluidas en el plano de corte, vamos a decir que la resistencia nominal es de 620 megapascales, y del grupo A, ¿no? Este tipo de perno, que es el mismo del anterior, pero cuando las roscas están excluidas de los planos de corte. Igualmente, la resistencia nominal a la tensión va a ser la misma, ¿sí? Luego tenemos el perno del grupo B. Este es de tipo A490 con roscas incluidas en el plano de corte, y en este caso la resistencia nominal a la tensión es de 780, ¿ya? Igualmente el perno del grupo B, que es de tipo A490, y cuando las roscas están excluidas del plano de corte, ¿no? En este caso es 780. Las piezas roscadas que satisfacen los requisitos del numeral, ese numeral hace referencia al numeral de la norma. Lo que pasa es que esta tabla la saqué de la norma colombiana, que es idéntica al de la norma ecuatoriana. Ya todo esto es lo mismo. Digamos, si ustedes comparan la norma de acero de Colombia, es idéntica a la norma de acero. Es copia-pega, ¿no? O sea, ¿quién copió primero? Pues la norma colombiana es del 2010,
La norma ecuatoriana de 2015. Ustedes saben, de ahí sacan sus conclusiones, quién copió, ¿no? Pero digamos, yo lo saqué de ahí, pero obviamente es lo mismo que la norma ecuatoriana, ¿no? Pero esta de nomenclatura, este numeral está obviamente en la norma colombiana, ¿no? Piezas roscadas que satisfacen los requisitos del numeral F2134 con roscas incluidas en el plano de corte, pues la resistencia nominal será 0.75 FU. FU sería, digamos, el esfuerzo último, ¿no? Del acero. Y luego, si la pieza roscada que satisface los requisitos del numeral F2134, cuando las roscas están excluidas de los planos de corte, ¿no? Luego vamos a ver el plano, perdón, la resistencia acortante. Cuando habla de la resistencia en cortante, de pernos en cortante, ¿no? Vamos a hablar de esta columna, pero primero les voy a explicar qué son los pernos en cortante, ¿no? A ver, los pernos en cortante. Un perno solicitado por fuerza cortante tiene una resistencia de diseño V igual a phi por Rn, va a ser igual a phi por F sub NB por A sub B, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Phi es el valor de resistencia igual a 0.75, F sub NB es la resistencia nominal acortante y A sub B es mi área nominal del vástago sin roscas, ¿no? Vamos a ver aquí una imagen, no la tengo aquí. Esta F sub NB está en la tabla anterior, ¿no? Aquí, ¿no? La resistencia nominal acortante en conexiones tipo aplastamiento, ¿no? Aquí que tenemos, pues, si es el perno A307, vale 188, ¿no? Megapascales con estas salvedades, ¿no? Acá hay unas salvedades aquí que están aquí ya. Luego, si el perno es de grupo A, aquí está, ¿no? De grupo A, 325 con roscas incluidas en los planos de corte es 372. Cuando el perno es igualmente del grupo A 325, cuando las roscas están excluidas del plano de corte es 457. Cuando el perno es del grupo B, del tipo A490, con roscas incluidas en los planos de corte, es 452. Y cuando el perno del grupo B, B490, cuando las roscas están excluidas del plano de corte, es 579. Y así, ¿no? Bueno, ya no les voy a... Ustedes están viendo la tabla, no es necesario que totalmente se las esté explicando, ¿no? Porque simplemente son valores que ustedes van a emplear. Luego, aquí tenemos una figura donde se ven las uniones con los pernos. En el primer caso, A es un corte simple, ¿no? Ahí tiene corte simple. ¿Por qué se llama corte simple? Porque simplemente estoy uniendo solamente dos elementos, dos placas o dos platinas con el perno, ¿no? Y esto se le denomina corte simple, ¿no? En cambio, corte doble, tenemos tres platinas, esta y la de acá, ¿no? Dice doble corte. En la zona 1 del vástago está sin roscas, o sea, aquí en este caso, el vástago, ¿a qué se llama el vástago? Esto de aquí, ¿no? El vástago. En la zona 1 está sin rosca, porque la rosca empieza justamente aquí, ¿no? Y en la zona 2 sí hay rosca, ¿no? En el plano de corte. ¿El plano de corte cuál es? Es este. Aquí no hay rosca y acá sí hay rosca. Esto era lo que decía, lo referido a esto de las roscas, ¿no? Esto de con roscas incluidas en los planos de corte o roscas excluidas en los planos de corte. Era esto, justamente, ¿no? Esto de aquí. Aquí no hay rosca en el plano de corte y aquí sí hay rosca en el plano de corte. ¿Sí?
Entonces, ese es el perno, perdón, en cortante, ¿ya? El perno en cortante. Entonces, vamos a ver aquí el área A sub B, que aquí por acá estaba, ¿no? En realidad el área sub B podría corresponder al área del vástago si no hay roscas en el plano de corte, o al área efectiva donde hay roscas si el plano de corte pasa por estas, ¿no? Y es la, digamos, la imagen que aquí les he puesto, ¿no? La imagen de aquí, ¿no? Si el plano de corte pasa por estas, ¿no? Sin embargo, para efectos de diseño, las normativas, ¿no? Por ejemplo, la NSR 10 y también la norma NEC proponen usar el área nominal del vástago sin roscas, ¿no? Digamos, y para compensar en este caso de que haya roscas en el plano de corte, el esfuerzo de diseño se va a decir, va a ser menor, se va a minorar, ¿no? Conforme a la tabla, esta misma tabla, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora el perno, atención y cortante, ¿no? El perno, atención y cortante. O sea, aquí en este caso ya el perno no solamente está sometido a tensión, a tracción, ¿no? Sino también a corte, ¿no? En uniones por aplastamiento, cuando los pernos están solicitados a su vez por estos dos tipos de esfuerzos, de tensión y cortante, los esfuerzos reales calculados con el círculo de Moore no deben superar la resistencia del material, ¿no? Con las ecuaciones de von Mises, ¿no? Ustedes han visto todo eso. Sí han visto todo eso, ¿no? Círculo de Moore y cuando vieron resistencia de materiales, imagino. ¿No, señor Cristian Cruz? Cristian Castillo, ¿dónde está usted? Sí, ingeniero. Sí ha visto en resistencia de materiales, ¿no? Sí. Bueno. Obviamente considerando que la evaluación de estos esfuerzos reales puede resultar dispendiosa, ¿no? Las normas lo que hacen es especifican que la resistencia de diseño debe evaluarse con una formulita, que es la que aparece ahí, ¿no? ¿Qué es el phi? Es el factor de resistencia y va a ser igual a 0.75, ¿sí? Que es F'NT. Es la resistencia nominal a la tensión modificada por cortante en megapascales, ¿ya? F'NT. La resistencia, repito, la resistencia nominal a la tensión modificada por cortante. ¿Y qué es el A sub B? Va a ser el área nominal del vástago sin roscas en milímetros cuadrados, ¿ya? ¿A qué es igual el F'NT? Que es la resistencia nominal a tensión modificada. Va a ser, se calcula con esta fórmula, ¿sí? 1.3 F por Fn sub NT menos FNT entre phi por F sub NB por todo por FB y eso es menor o igual a FNT. Siendo FNT la resistencia de diseño a la tensión y F sub NB la resistencia de diseño a la cortante y F sub B la resistencia requerida cortante por unidad de área, ¿correcto? Bueno, aquí vamos a hablar aquí del aplastamiento. En las uniones por aplastamiento en las zonas de contacto entre el sujetador y las paredes de la perforación se presentan también esfuerzos de aplastamiento tanto de los sujetadores como en el miembro conectado, ¿no? Y aquí, estos factores que van a influir en la resistencia al aplastamiento, pues dependen del tamaño de la perforación, pues las perforaciones pueden ser estándar, agrandadas, poco alargadas o alargadas, ¿no? También depende de la formación aceptable, ¿no? Y también de las distancias de la perforación y el borde.
Aquí tenemos algunos tipos de perforaciones para uniones empernadas. El tamaño depende del diámetro D. Y tenemos ahí A, que es el estándar, B, agrandada, C, poco alargada y D, alargada, ¿sí? Bueno, luego vamos a ver aquí la distancia entre centros de las perforaciones, o centro de esos agujeros, pero es estándar, alargada o agrandada, no podrá ser menor de 2/2 veces el diámetro nominal del perno. Pero se recomienda una distancia mínima igual a 3D. Las distancias mínimas al borde dependen del diámetro del perno y del diámetro y del determinado del borde. Si se trata de bordes cortados con cizalla, el material de borde se verá afectado por el impacto de la cizalla, ¿no? Ahí tenemos una falla por aplastamiento del material, el A, y el B, una falla por desgarramiento, ¿sí? Aquí tenemos las distancias mínimas del borde que van a depender del diámetro del perno y del terminado del borde, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar aquí distintos diámetros de pernos en milímetros aquí y en pulgadas aquí, y la distancia mínima que debe haber al borde, ¿no? Al borde de justamente desde ese hueco, ¿no? Desde el centro de la perforación, ¿no? A una perforación estándar. Entonces, para un perno en una perforación estándar agrandada o poco alargada, independientemente de la dirección de aplicación de la carga, o en una perforación alargada con el alargado paralelo a la dirección de la fuerza, ¿qué va a pasar? Si la deformación alrededor de la perforación bajo la acción de cargas de servicio es una consideración de diseño, vamos a usar esa fórmula que está ahí, ¿no? Esa fórmula que está ahí, 1.2 LC por T por FU, ¿ya? Y ya voy a decir qué significa cada cosa, cada variable de estas, ¿ya? Si la deformación alrededor de la perforación bajo carga de servicio no es considerada de diseño, se va a usar esa fórmula de ahí. Luego, para un perno en una perforación alargada en el que la dirección de la fuerza es perpendicular al alargado, vemos esa fórmula de ahí. Y donde ahí tenemos lo que significa cada una de las variables. D es el diámetro del perno, FU es la distancia, la resistencia, perdón, a la tensión mínima del elemento conectado en megapascales. LC es la distancia libre en la dirección de la fuerza entre el borde de la perforación considerada y el borde de una perforación vecina o el borde del material. T, el espesor de la pared crítica conectada para pernos y remaches avellanados, se resta la mitad de la altura del avellano. Bueno, aquí vamos a hablar, quiero llegar a los ejercicios, ¿no? Ustedes van a hacer algunos ejercicios, aquí estamos, ya mismo llegamos. Las uniones por desplazamiento crítico. Al contrario de las uniones por aplastamiento, cuando se utilizan pernos de alta resistencia, apretados con el torque especificado, se genera una fuerza normal al plano de los elementos conectados, la que permite el desarrollo de la fricción entre sus superficies, ¿sí? Si se considera que las cargas de servicio se transmiten por la fricción sin deslizamiento, para cargas mayores acepta la presencia de deslizamiento, por lo cual los pernos entran a trabajar a aplastamiento y cortante, ¿sí? Y tenemos aquí la tensión mínima que debe aplicarse a pernos de alta resistencia, ¿sí? Ahí tenemos esos para distintos diámetros de pernos, ¿no? Ustedes tienen en esta columna
Centímetros de pernos está en pulgadas, ¿sí? Tenemos esta resistencia en kilonewtons, ¿sí? La mínima tensión, mejor dicho, no es resistencia, mínima tensión. Tanto si los pernos son a 325 como a 490, ¿sí? Ejemplos, vamos a ver algunos ejemplos. Esto lo van a resolver ustedes, ¿no? A ver, perdón, un minuto. Tienen dos. Este trabajo lo van a trabajar en su hora asincrónica. ¿Cómo? Usando el cerebro. Claro, usando el cerebro es lo que ustedes tienen, es su mayor recurso que ustedes tienen. En este momento les voy a dejar esta diapositiva, ya, un minutito, déjenme dejar la diapositiva, porque se supone que en las clases hay horas sincrónicas, horas de trabajo autónomo asincrónico, y yo preguntaré en la siguiente clase de esto. Un minuto, déjenme, esto es diseño de uniones simples. Ya, les voy a poner la diapositiva, un minuto. Ya, lo que tienen que hacer es simplemente diseñar, ya mismo les explico. Ya mismo les explico. Entonces, vamos a poner aquí, a ver, diseño de uniones simples. Les voy a poner ahorita, ¿ya? Déjenme colgar esta diapositiva. Voy a guardarla en la computadora. Un minutico. Guardar tamaño mínimo. ¿Ya? Y ¿de qué se trata? Ya mismo les explico de qué se trata, ¿ya? Pero le estoy colocando ahorita en el Zoom, perdón, en el Moodle, diseño de uniones simples. Voy a diapositivas, diseño de uniones simples, ¿correcto? Entren al Moodle, por favor. Entren al Moodle. A ver, se trata que ustedes trabajen en casa, ¿sí? Ahí está, la diapositiva está justamente diseño de uniones simples. ¿Qué pasa? Mostrar. Ya, diseño de uniones simples. Verifiquen por favor en Moodle. Sí, voy a compartir en pantalla. Ya mismo tomo lista. Sí, ingeniero, sí está. Ahí está, diseño de uniones simples, ¿ya? Al final aquí, diseño de uniones simples, ¿ya? Vean que aquí yo les he puesto un documental sobre la Torre Mayor y hay preguntas, ¿ya? Ya voy a preguntar también en la próxima clase sobre esto, ¿ya? Luego aquí tienen la conferencia del comportamiento de estructuras de acero ante sismos recientes. Este creo que también lo han visto, ¿verdad? Y bueno, y también, bueno, luego también vimos el video de criterios de estructuración de edificios de acero, también eso está pendiente también. Esto les tomaré una lección próximamente.
Y bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer en esta tarea? Les voy a explicar rápidamente. ¿De qué se trata? A ver, se trata, ustedes tienen que resolver la cuestión 1, la pregunta 1 y la cuestión 2, ¿correcto? ¿Qué es para qué? Para los tipos de acero, dice calcular resistencia de diseño a la tensión de los pernos de diámetros usuales comprendidos entre 3 octavos y 1 pulgada, de calidades A 307, 325 y 490. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a hacerlos, y tienen que usar esta tabla, obviamente, ¿no? Por eso les he puesto aquí. Esta tablita no es otra cosa que la tabla que ya hemos visto por acá, más anteriormente, ¿no? Esta tabla es esta de aquí, sino que se las he puesto ahí para que ustedes la tengan presente, que es la que tienen que usar, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? A ver, les explico. Van a abrir ustedes una hoja de Excel, ¿no? Ustedes, he minimizado, ¿ya? Perdón un minuto. ¿Qué están viendo ustedes ahorita? Ay, ¿dónde está? No se ve ninguna, no está compartiendo pantalla. No está compartiendo ya, justamente. A ver, aquí está el Excel. Estoy abriendo el Excel. Quiero simplemente darle los lineamientos de este ejercicio para que después nos digan que no sabía, que no explicó el profesor, etcétera, etcétera. Lo que ustedes saben que siempre ponen de excusa, ¿verdad? A ver, entonces, ¿no es cierto, señorita Lisbeth Estrada? Yo no pongo excusa. Ah, ya, muy bien. Bueno. Entonces, la próxima semana, la próxima clase usted me muestra su ejercicio, ¿correcto? Correcto. Bueno, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Mire, tienen que hacer una tabla donde aquí ponen el diámetro del perno, ¿no? Pues este diámetro va a variar entre 3 octavos, ¿no? Ay, perdonen, 3 octavos de pulgada. El símbolo de pulgada, ¿dónde está aquí? Es que estoy trabajando con otra computadora que es, bueno, bueno ya. Esto le voy a poner símbolo, no sé qué formato le pongo. Formato de texto para que me acepte todo lo que escriba aquí. 3 octavos. Aquí le pongo media pulgada. Aquí le pongo 5 octavos. Aquí le pongo 3 cuartos. Aquí le pongo 7 octavos. Y aquí le pongo 1 pulgada, ¿correcto? Aquí yo voy a poner el área. Mi área en milímetros cuadrados, ¿no? Ay, perdonen. Mi área en milímetros cuadrados. Eso lo van a trabajar ahorita en esta hora. Y yo les voy a poner me tienen que presentar, obviamente, ¿no? Luego, aquí ustedes me van a poner el tipo de acero, perdón, A307, A325 y A490, ¿sí? O sea, aquí me van a poner ustedes ya la resistencia, ¿no? De los pernos. ¿Cómo? Pues tienen que aplicar la teoría que han visto hoy día, ¿no? Aplicar la teoría que han visto hoy día, ¿no? Entonces, la resistencia a tensión, ¿no? Pero antes tienen que encontrar los esfuerzos de diseño. O sea, antes de hacer esta tablita, ¿no? Tienen que encontrar aquí, bueno, ya saben que el área, ¿no? El área es igual, ¿a qué es igual el área de un perno? Será pi por diámetro de medios, ¿no? De medios elevado al cuadrado, ¿no? Aquí el símbolo de cuadrado. Bueno, de pi de medios y esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces no sé aquí qué símbolo tiene.
Perdonen, es que yo tengo una computadora que tiene no sé dónde aparece este símbolo. No. Bueno, ya no importa. Al 94. Ya, muchas gracias. Al 94. Excelente, ya. Al cuadrado. Ese es el área, ¿no? Pi por diámetro de medios elevado al cuadrado. Y luego ustedes tienen que encontrar también los esfuerzos de diseño. Y esos esfuerzos de diseño, pues, será phi por F sub n, ¿no? F sub n, pero tienen que encontrarlo para los pernos, para cada tipo de perno, tienen que encontrar, ¿no? Y ya con eso, ustedes ya van a poder rellenar esta tabla, ¿no? O sea, van a encontrar, digamos aquí para el perno A 307, para el A 325 y para el A 490, ¿correcto? Aquí encuentran, digamos, aquí encuentran ese esfuerzo de diseño, ¿no? Y bueno, ese es en el primer ejercicio, ¿sí? Y el segundo ejercicio relacionado a me imagino que lo que escrito lo están copiando, ¿no? Porque digamos, el video se carga en unos minutos. ¿Dónde está la...? Y el segundo ejercicio, ahí sí tienen que investigar también, ¿no? Ahí sí ya no les voy a soplar, tienen que hacerlo. Por algo tienen 1 hora para trabajar en eso, en el segundo ejercicio. ¿Ya? Ahí está, determinar la referencia de diseño cortante de los pernos, de diámetro, ¿no? Eso tienen que hacer una tabla también y presentarlo del mejor modo, ¿ya? ¿Qué es la rayita? El N, miren ahí, el N significa pernos con roscas en el plano de corte y el X significa pernos sin roscas en el plano de corte. ¿Correcto? Bueno, entonces, esto lo van a trabajar. Voy a tomar asistencia. Tienen que hacerme también una tabla para eso, ¿no? A ver, ustedes aquí aparecen 27. ¿Dónde están ustedes? Aquí. Bueno, vamos a... Ay, sino que esto es el problema de aquí de que cada vez que uno quiere, no pasan ni 5 minutos, si no usa la plataforma, se bloquea, ¿no? Es una cosa. Y ahora acordarme de la clave, Dios mío. Pasa que yo tengo claves diferentes para todo y no las anoto las claves, las tengo en mi cabeza. Entonces, tengo una clave distinta para el Moodle, una clave distinta para el SIU, una clave distinta para el entrar al CEDIA. Aquí está, ya. Ay, registro de calificaciones no, sino asistencia. A ver, voy a tomar asistencia. Ya, ahora sí, así va a ser cada clase, ya. Al final de la clase tomo asistencia, porque de este modo ya sé que estuvieron hasta el final y no se fugaron. Orientación 4. A ver, me van diciendo sus nombres, ¿ya?
A ver, me van diciendo sus nombres y yo aquí los voy también conociendo. A ver, Arauz, Marvin. Presente, ingeniero. Buenos días. Marvin ¿Quién Arauz. es? Ya, Buenos días. Marvin Arauz, ya. Es Ronald Arroyo. Presente, ingeniero. Buenos días. Ronald Arroyo. Buenos días. Brian Barbeck. Presente, ingeniero, buenos días. Ya, Ronald Arroyo es el barbón que está ahí. ¿Usted es rockero? No, ahí veo una guitarra, que es un órgano, ¿no? Tiene atrás Sí, un tecladito. teclado. Muy bien, ese es rockero, bueno. Oscar Beltrán, Presente, ingeniero. bien. Jonathan Bermúdez, Presente, ingeniero. Buenos días. Jonathan Bermúdez. muy bien. El señor Edison Bonilla, Buenos días, ingeniero. Presente. muy bien. ¿Y usted está dónde? En San Francisco. Está detrás en el puente de San Francisco. Internacional, tenemos un alumno internacional ahí. A ver, María Briones. Presente, ingeniero. ¿Cómo está? La alumna más aplicada, creo que la señorita María Briones. Ahí estamos, cuadernito, muy bien, señorita Briones. Cristian Castillo. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Carla Castro. Carla Castro. No está. Jorge Chamba. Ahí está. Jonathan Cruz. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Álvaro Díaz. Presente, ingeniero. ¿Cómo está? Álvaro Díaz. Luis Espinosa. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está, Luis? Usted fue mi delegado, ¿no? En dinámica, me acuerdo. Lisbeth Estrada. Presente, ingeniero. Muy bien. Danes Flores. Presente, ingeniero. Muy bien. Alberto Intriago. Presente, ingeniero. Muy bien. Ever León. Presente, ingeniero. Dayana Macas. Presente, ingeniero. Cintia Muñoz. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Joel Orellana. Buenos días, ingeniero. Presente. A ver, active su cámara. Está ahí. Ahí, ok. Andrés Ortega. Andrés Ortega. No está. Karen Ortega. Presente, ingeniero, presente. A ver, Jaime Proaño. Presente, ingeniero. Kevin Rivera. Presente. Buenos días. Buenos días. Robalino. David Robalino. Presente, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Joel Tomalá. Presente, ingeniero. ¿Cómo está? C. Torres. Presente, ingeniero. Roger Villafuerte. Presente, ingeniero. Buenos días. Y Cristian Villavicencio. Cristian Villavicencio. No está, ¿no? Bueno, entonces, Ingeniero, buenos días. Disculpe, Jorge Chamba. Presente. ya sí le he puesto, señor Chamba. A ver, bueno, estudiantes, quédense trabajando asincrónicamente en las dos asignaciones que les he dejado. Háganlo en ambas, hacen en Excel, luego lo guardan en PDF, ¿correcto? Yo les pondré a ver, voy a designar a una persona. A ver, uno de los delegados va a ser el señor Joel Orellana, que fue mi delegado también, ¿correcto? Y a ver, voy a buscar uno nuevo. También el señor, puede ser, no sé, quien me inspira así confianza, que parece que sí es aplicado y que, a ver, podría ser el señor Danes Flores. A ver, señor Danes Flores, usted va a ser otro delegado, ¿ya?
Entonces los dos me hacen acuerdo para el día de hoy copiar, asignar el ejercicio, ¿ya? El señor Orellana le envía al señor Daniel Flores cuál es mi número, ¿ya? Pero solamente los dos lo pueden tener, ¿correcto? Y me escribe el señor Daniel me escribe para guardar su número, ¿ya? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana en Hormigón. Muy bien, quédense trabajando. Nos vemos.